se ve la parte chica y no cambia. No sé si lo ha cambiado. Sí, vamos cambiando, pero no sé. Ahí se ve que lo va cambiando. Los residuos, ya vimos. Primero, estoy viendo acá el valor de Y estimado, cómo se calcula. La diferencia entre el valor Y sub I, que es el valor observado, menos el valor estimado, es el residuo. El residuo estudentizado se calcula con esta otra fórmula, que es la que les dije que ustedes no van a calcular, sino para que sepan que se calcula a partir de una fórmula, y que el valor de ese residuo depende de la distancia entre el punto que van ustedes a observar y el valor de la media de X. Pero igual, no tiene... no me voy a explayar en esto. Sepan que son los residuos como cambiados de escala. Entonces, esta es la ecuación de regresión y aquí están ustedes viendo los valores observados con los puntos y cada uno de los residuos. El valor predicho está sobre la recta y la diferencia es el residuo. ¿Cómo se calculan en Infostat? Profe, no se está viendo. Ha quedado en el 3 nomás. Bueno. Recién me estoy dando cuenta que está hablando de otra diapositiva. Bueno. A ver, no sé cómo vamos a hacer entonces. En Infostat, cómo están en el menú de análisis de regresión lineal, donde ustedes van a marcar que se guarden los valores de los residuos y los residuos estudentizados y los predichos. ¿Sí? Cuando ustedes piden hacer el análisis de regresión lineal, tienen que pedir que guarden estos residuos y, si quieren, que hagan el gráfico de los residuos versus predichos. Esto sale por defecto, ¿sí? Si ustedes quieren algún otro valor, lo tienen que marcar. Pero en principio, ¿sí? Aquí Infostat hace todo el cálculo. ¿Ven? Estos. Entonces, cuando les piden, le dan a aceptar, se agregan a la tabla de datos, que era temperatura como variable X y peso como variable Y, se le agregan los valores de los residuos calculados, este RE que se llama residuos estudentizados, y estos son los valores de los predichos. Los predichos, por supuesto, con la ecuación de regresión. ¿Está? Entonces ya tienen toda la información para hacer el análisis de los residuos, es decir, ver si se cumplen los supuestos. ¿Cuáles supuestos tendríamos que comprobar? El supuesto de normalidad, que lo podemos hacer, como vimos en el análisis de la varianza, a través de un gráfico, que esta prueba yo no les recomiendo para ustedes por el momento, hasta que tengan mayor práctica para mirar los gráficos, pero sí les recomendaría que hagan una prueba de Shapiro-Wilks, que es una prueba formal porque se calcula un valor P con las hipótesis que ya vimos. Es lo mismo. Los residuos siguen una distribución normal contra la hipótesis que los residuos no siguen la distribución normal. Entonces, haciendo eso, este es el gráfico. Ven que puede llegar a ser confuso cuando uno ve esto. Puede llegar a tener dudas a ver si sigue la distribución normal o no. Pero cuando hacen la prueba formal, se ve un valor P para resolver esta prueba. ¿Qué harían con la hipótesis nula que dice que los residuos siguen una distribución normal? Con esta información, ¿qué harían ustedes? No se la rechaza porque no es muy chico el P. Perfecto. Como el valor P es justamente alto, entonces no se puede rechazar la hipótesis nula y entonces no hay evidencia de que los datos
O sea, no hay evidencia para rechazar la hipótesis de normalidad de los residuos. Entonces, el supuesto se cumple. Vamos a ver el otro supuesto que pide que las varianzas sean homogéneas. Eso se puede hacer comprobando a través de varios gráficos. Residuos estudentizados versus la variable que se ponga como regresora, o versus los predichos, o bien versus el tiempo en el caso de que el tiempo sea la variable regresora. Entonces vamos a ver algunos gráficos como para poder interpretar, porque para este trabajo en regresión, en este caso sí van a tener que interpretar el gráfico, ¿sí? Para ver si las varianzas son homogéneas. En regresión no tienen una prueba como la prueba de Leven en el análisis de la varianza para experimentos comparativos. Entonces aquí sí tienen que hacer el gráfico. Vamos a ver qué es lo que yo espero en un gráfico que me indique que las varianzas sí son homogéneas, que es el supuesto que me interesa. ¿Qué es lo que tendría que ver? Que los residuos, que son los valores de los puntitos, ¿ven lo que grafico acá? Los residuos estudiantizados en el eje Y, no siguen ningún patrón de variación. Parecen ser distribuidos al azar. Esta línea está marcando el 0. Entonces hay valores por encima, por debajo de 0, sin que yo pueda determinar una forma, un patrón, una secuencia, ¿sí? En los valores de los residuos. En el eje horizontal de las X pongo los valores predichos. Entonces, hay residuos positivos, hay residuos negativos, algunos más altos, otros más bajos, y lo que yo espero encontrar en un conjunto de datos que cumple el supuesto de homogeneidad de varianzas es algo como esto, ¿sí? ¿Qué es lo que me estaría llevando a tener alguna duda del cumplimiento del supuesto de homogeneidad de varianzas? Si yo veo un gráfico de residuos versus predichos, esto es para otro conjunto de datos, ¿no? Que sigue una forma así, ustedes ven que acá hay un patrón. Los residuos van disminuyendo su valor, disminuyen y después empiezan a aumentar. Aquí hay claramente, ¿sí?, una forma de una parábola. Esto me estaría indicando que el modelo que elegí de regresión lineal simple no es adecuado, sino que tendría que buscar un modelo en donde aparezca la variable regresora al cuadrado. ¿Por qué? Porque esto me está indicando que hay una componente cuadrática que no fue considerada en el modelo, entonces aparece ¿dónde? En el residuo. ¿Se entiende? Entonces, si yo veo esto en el gráfico de residuos, digo, algo estuvo mal. El modelo que elegí no está siendo el adecuado. Este otro gráfico, fíjense, que me está indicando que los residuos son pequeños, después van aumentando en su variabilidad y después vuelve a bajar la variabilidad. ¿Cómo veo la variabilidad? En cómo se mueven alrededor del 0. ¿Se entiende más o menos este último gráfico? Es como si fuera una pelota de rugby, digamos. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué nos está indicando esto? Que la variabilidad de los datos no es la misma a lo largo de todo el eje X. Entonces, la varianza de los errores no es constante. En esta zona hay menos variabilidad, acá hay más y acá hay menos. Esto significa que hay un problema también con respecto al cumplimiento del supuesto de homogeneidad de varianzas. Y finalmente, si veo así un gráfico como embudo,
¿ven? Al principio hay poca variabilidad y después aumenta la variabilidad, entonces también tengo otro caso de varianza de los errores que no es constante. Entonces, cualquiera de estos tres últimos me está indicando que hay una falta de cumplimiento del supuesto. Solamente el primero me está indicando un modelo bien especificado y que se cumplen los supuestos. ¿Cómo resolvemos el tema cuando no se cumplen los supuestos? Bueno, si estoy en este caso, segundo caso, tendré que cambiar de modelo. La relación entre las variables no va a ser lineal. Podría probar con un polinomio de segundo grado. Y en los otros dos casos hay otros métodos de regresión que no vamos a estudiar para... se puede resolver y se pueden analizar perfectamente los datos, pero nosotros no vamos a estudiar cómo hacerlo. ¿Estamos? Ahora, el cumplimiento, verificar el cumplimiento de los supuestos es muy importante. Ya vamos a ver en un ejemplo por qué. Otro coeficiente que es importante que nosotros estudiemos para ver la calidad de nuestro modelo es el que se llama coeficiente de determinación. Fíjense, el coeficiente de determinación muestral es una medida de la capacidad predictiva del modelo. ¿Para qué vamos a usar nosotros este modelo de regresión? La ecuación de regresión que estuvimos buscando con el método de mínimos cuadrados y que después le hicimos todas las pruebas y verificamos los supuestos. ¿Para qué lo vamos a usar? Para predecir cuál es la cantidad de sal disuelta, por ejemplo, para una determinada temperatura. Entonces, sin hacer más experimentos, ya podemos, utilizando el modelo, saber cuál es la cantidad de sal que vamos a obtener. Ahora, esa capacidad predictiva del modelo la vamos a medir con el coeficiente de determinación. ¿Cómo se calcula? Haciendo el cociente entre la suma de cuadrados de la regresión, que ya la calculamos cuando hicimos el análisis de la varianza, y dividimos entre la suma de cuadrados total. De manera que este coeficiente lo que nos está explicando es qué parte de la variabilidad total de los datos está explicada por el modelo que nosotros elegimos. ¿De acuerdo? ¿Qué parte de la variabilidad está explicada por el modelo? Entonces, si esa variabilidad es muy alta, la parte que nosotros explicamos por el modelo en relación al total es mucho, quiere decir que nuestro modelo nos va a permitir hacer buenas predicciones. ¿Está? Este coeficiente entonces va a tener un valor que está comprendido entre 0 y 1. Si es 0, quiere decir que el modelo no está explicando nada de la variabilidad total. Es el caso, digamos, extremo. En cambio, si el coeficiente es 1, quiere decir que el modelo está explicando absolutamente toda la variabilidad. ¿Sí? Sería el caso de que los puntos estén todos sobre la recta de regresión. Por supuesto, son dos casos extremos y que en la realidad no se dan, pero nos dan una idea de cómo interpretar. Cuanto más bajo sea el valor de R cuadrado, de menor calidad van a ser las predicciones que nosotros obtengamos. Ahora bien, el coeficiente de determinación no es una medida de la adecuación del modelo. El coeficiente no nos dice si el modelo es adecuado. Nos dice, en primer lugar,
Cuando el modelo es adecuado, lo cual ya lo verificamos haciendo el análisis de la varianza, entonces, cuando el modelo es adecuado, ¿qué calidad tiene ese modelo? ¿Está? Pero no nos indica si el modelo es adecuado o no. Es al revés. Primero verificamos que el modelo sea adecuado y después vemos cuál es su calidad. ¿De acuerdo? ¿Por qué les estoy destacando esto? Porque se suele tomar el coeficiente de determinación como una medida para decidir si el modelo es adecuado o no. Y eso es un grave error, porque no es eso lo que está midiendo este coeficiente. ¿De acuerdo? Así que si alguna persona les dice, este modelo está bien porque tiene un valor de R cuadrado de 0,80, por ejemplo, ustedes les tienen que decir, perfecto, pero ustedes hicieron el análisis de la varianza previamente. Si no hicieron el análisis de la varianza para ver si el modelo es adecuado, entonces no pueden confiar en el valor de R cuadrado. ¿Estamos? Vamos a ver si esto se puede aclarar. Bueno, ¿dónde se calcula R cuadrado? Aquí les aparece en el reporte de Infostat, este valor que dice R cuadrado es el coeficiente de determinación. ¿Está? ¿Me van siguiendo hasta aquí más o menos? Sí, sí, profe. Bien, les voy a mostrar rápidamente un conjunto de datos que se llaman datos de Anscombe. ¿Y esto qué quiere decir? Es un ejemplo didáctico de un investigador que usó 4 conjuntos de datos, ¿sí?, para mostrar que justamente hay que hacer el análisis de los residuos porque si no, y el gráfico de dispersión, porque si no uno puede llegar a conclusiones gravemente equivocadas. Vamos a ver estos, no importa cuáles son los datos, los valores numéricos, yo les voy a ir mostrando los gráficos. Estos están en cualquier libro porque es un ejemplo didáctico famoso. ¿Está? Les vamos a mostrar entonces el primer conjunto de datos. Son valores de X y de Y, ¿sí?, que los datos son los graficados en los puntos en azul, ¿sí? Y aquí he graficado la ecuación, la recta de regresión, por el método de mínimos cuadrados. ¿Cuál es la ecuación de regresión? Nos dice que Y es igual a 3 más 0,5 por X. ¿Sí? Esa es la ecuación de la recta, según estos datos. Y fíjense que el valor de R cuadrado es 0,67. Ahora bien, hacemos la regresión, entonces calculamos los residuos y deberíamos hacer la prueba de los supuestos. ¿Está? Primero deberíamos hacer la prueba de la pendiente, como vimos en la clase pasada, el análisis de la varianza y luego la prueba de los residuos. Cuando yo grafico los residuos, fíjense, los residuos estudentizados versus los predichos, vemos este tipo de gráfico. ¿Qué es lo que ven aquí en este tipo de gráfico? ¿Ustedes ven algún patrón, alguna cosa que les llame la atención? ¿Cómo interpretarían estos valores de estos residuos en este gráfico? Vendría a tener un patrón, creo que sería un patrón, porque empieza por debajo del 0, sube, después baja, vuelve a subir, vuelve a bajar. Exactamente. Vemos que hay aquí estos 3 alineados, estos 3 alineados. Algo en principio podríamos decir que estos 3 valores
podrían estar correlacionados. Fíjense, en los valores observados se los ve también así. Pero fíjense que también están entre estas líneas rojas, son entre -2 y +2. El 95, en una distribución normal, el 95% aproximadamente de los valores van a estar entre -2 y +2. No hay ningún residuo que se escape de ese valor. Pero yo me quedaría con esa duda. Entonces, por lo menos verificaríamos cómo fueron tomados estos datos. ¿Está? Pero en principio no parece nada demasiado grave aquí. Vamos a ver el segundo conjunto de datos. Está bien hecha la observación de una compañera. Este segundo conjunto de datos, fíjense cuáles son los valores. Estos. Y si yo, aún viendo este gráfico, digo, voy a hacer el ajuste a una recta, lo mismo. Hago el ajuste y fíjense el valor que me da. 3 más 0,5 por x. ¿Sí? Y el valor de r cuadrado, ¿cuánto es? 0,67. Igual que para este otro conjunto de datos. ¿Cómo serían los residuos en este caso? Fíjense. Miren cómo están los residuos. ¿Eso es una distribución normal de los residuos? ¿Hay algún patrón importante aquí? ¿Qué dicen ustedes? Sí, es normal, ¿no? Porque está entre 2 y -2. Pero una cosa es que esté entre +2 y -2, pero eso no quiere decir que sea normal, porque además tiene que ser una distribución al azar. ¿Está? Sí. Aquí hay un patrón muy claro, ¿sí? De que hay una componente cuadrática que no ha sido tomada en cuenta en el modelo, porque el modelo me dice una recta. Sin embargo, si nosotros no hacemos el análisis de los residuos, ni nos enteramos de esto. ¿Por qué? Porque el programa nos va a dar la ecuación de la recta y me va a dar un r cuadrado de 0,67. ¿Está? Pero si yo no hago este análisis o el análisis de la varianza, ni me entero de esta situación. Veamos otro conjunto de datos. Fíjense estos. Estos parecen estar todos alineados sobre una recta, salvo este punto. Cuando yo hago el ajuste, ¿cuál es el valor que me da? El mismo, 3 más 0,5 por x. Y el r cuadrado sigue siendo 0,67. El análisis de los residuos, fíjense cómo me da. Hay un patrón claro aquí en los residuos. Estos no están distribuidos al azar. Estos residuos siguen un patrón. Y fíjense, este punto que corresponde aquí me está indicando un residuo muy alto. ¿Sí? A este punto se lo llama punto influyente. ¿Por qué? Si yo sacara este punto, todos estos aparecerían alineados sobre la recta. Pero este punto es como que está tirando la recta hacia arriba, ¿sí? Y por eso no va pasando por todos los puntos que parecen estar alineados. Bien, con este problema, y aquí visualizar los residuos que siguen un patrón muy claro, yo obtengo la misma ecuación y el mismo valor de r cuadrado. Por eso les insisto que r cuadrado no me está indicando si el modelo es adecuado. ¿Está? Por último, fíjense este conjunto de datos. Profe, disculpe, sí. El r cuadrado en la gráfica, ¿qué vendría a representar? No he captado bien eso. En la gráfica no representa nada. Indica de toda la variabilidad de los puntos,
qué proporción de esa variabilidad total está explicada por el modelo. A ver. Pero eso siempre que el modelo sea adecuado. Si no, no me está indicando esa proporción. Bien. ¿Está? Entonces me falta agregar eso, siempre que el modelo sea adecuado. Bien. Gracias. Entonces, por eso es que aquí yo no puedo interpretar que el 67% de la variabilidad esté explicada por el modelo, porque el modelo no es adecuado. Entonces, aquí esto no tiene sentido. Claro. Lo mismo en este otro caso. Fíjense que para este mismo valor, que creo que era 8, tengo una cantidad de respuestas que van variando aleatoriamente. Pero para este valor, que creo que era 19, tengo este valor de Y. Si yo, aún viendo esto, soy tan caprichosa y quiero hacer una regresión lineal, calculo y bueno, puedo obtener la ecuación de una recta. Me da la misma recta y me da el mismo valor de R cuadrado. ¿Está? Pero los residuos me van a indicar que aquí hay un patrón muy claro. Estos no están distribuidos al azar. Aquí este valor, tengo un residuo 0 y todos estos alineados. O sea, nunca podría decir que esto, para este conjunto de datos, existe una relación lineal. ¿De acuerdo? Ojo, esto es el gráfico. El análisis de la varianza seguro que lo detecta, pero como mucha gente no lo hace, entonces no se entera. ¿De acuerdo? Este conjunto de datos simplemente nos sirve para visualizar la importancia del análisis de los residuos. O sea, no la tienen que evitar y tienen que tener cuidado en solamente interpretar el valor de R cuadrado cuando todos los supuestos se cumplen. ¿Estamos? Bueno, entonces, una vez que hicimos la verificación de la validez del modelo, hicimos la prueba de hipótesis sobre la ordenada al origen si corresponde y sobre la pendiente siempre. Entonces, ahora, ¿para qué vamos a usar la ecuación de regresión que habíamos encontrado con tanto cuidado? La vamos a usar para estimar el nivel medio de la respuesta para un determinado valor de la regresora y para predecir un valor futuro de la variable respuesta para algún valor de la regresora. Vamos a ver entonces un poquito qué es eso. El primer punto es obtener la respuesta media estimada, por eso tiene la mu con el sombrerito, ¿sí? Que es lo mismo que en otra nomenclatura van a encontrar la Y con el sombrerito, va a ser igual a A más B por el valor de la regresora. Esto siempre va a ser válido en el rango de las X que usamos para ajustar el modelo. Por ejemplo, si usamos la temperatura entre 30 a 70 grados, yo no puedo estimar cuál es la cantidad de precipitado o la cantidad de sal que se va a disolver cuando use 100 grados. ¿Por qué? Porque la ecuación está calculada para un rango entre 30 y 70. ¿Estamos? Fuera de ese rango no podemos usar la misma ecuación porque no sabemos cómo se va a comportar el fenómeno que estamos estudiando. ¿Está? Tal vez fuera de ese rango ya no sea adecuado el modelo lineal. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa estimación de mu? Bueno, hacemos una estimación puntual reemplazando el valor de X que me interese y calculo el valor estimado y también puedo hacer una estimación por intervalo de confianza. Solo que la fórmula va a ser un poco diferente al intervalo de confianza que ustedes estudiaron
para una sola variable. ¿Cómo va a ser la fórmula? Es esto. Es el valor estimado, que es el mismo valor que obtengo aquí, más menos, ¿sí?, un error máximo de estimación, que es todo esto, lo que le sumo y lo que le resto. Es T por la varianza, el desvío estándar estimado, el error estándar de estimación, multiplicado por la raíz de 1 sobre n más x0, que es el valor de la regresora que a ustedes les interesa, menos la media dividido sobre la suma de cuadrados de las x. Esta es la fórmula para encontrar el intervalo de confianza. Es decir, en este gráfico nosotros habíamos dicho que si esta es la recta poblacional, la que pasa por el centro de todas las distribuciones de las x, de la y, ¿sí?, lo que nosotros queremos estimar son estos puntos que les estoy marcando aquí, que son el valor medio de toda esta distribución de y para x igual a x1. ¿Sí? Como esto es un valor poblacional, esto es un valor de mu, no lo voy a poder conocer, solamente lo voy a estimar a través de esta fórmula. ¿Estamos? Entonces, cuando yo digo estimar este mu, es una estimación de este valor, el promedio de toda esta distribución de y para un determinado valor de x. Entonces, yo lo obtendría poniendo acá x1. Ahora, el valor que voy a obtener no es este, sino un estimado, porque este nunca lo voy a conocer de verdad. Entonces, el intervalo de confianza es un valor, fíjense, que depende de x. ¿Sí? La amplitud del intervalo de confianza aumenta a medida que aumenta esta diferencia, esta. Cuando esta diferencia es más grande, el intervalo de confianza se hace más amplio. ¿Está? Es decir, a medida que me alejo del valor de x media, el intervalo de confianza es más amplio. Vamos a ver. Esta es la gráfica del intervalo de confianza. Entonces, fíjense, aquí yo tengo el valor de x media, ¿sí? Si yo hago el intervalo de confianza a 2 unidades, ¿sí?, me alejo 2 unidades en más y en menos de la media, entonces x0 menos x media va a ser igual a 2. Esta es la diferencia. Entonces, el intervalo de confianza me va a dar, ¿sí?, va a tener esta amplitud, ¿sí?, esta amplitud. Cuando yo, fíjense, cuando yo hago el cálculo con esta fórmula, hago el valor del y estimado, que va a ser este valor sobre la recta, y le sumo esta cantidad. ¿Ven lo que marco? Sí, ¿ven lo que marco? Bueno, entonces le sumo esta cantidad y se la resto también. Entonces así obtengo el valor en el punto de arriba y el valor en el punto de abajo. Esta barrita verde que está marcada es la amplitud del intervalo de confianza. Lo mismo va a pasar cuando me alejo 2 unidades, pero hacia los valores menores. Voy a obtener este valor como el límite superior del intervalo y este valor como el límite inferior del intervalo. Entonces, fíjense, haciendo así para otros valores, no tengo dibujo,
cuanto más me alejo de la media, ¿sí?, las estimaciones van a tener menor precisión porque el intervalo va a tener mayor amplitud. ¿Está? Entonces, las estimaciones de la media van a ser mejores cuando esté haciendo estimaciones cerca del valor de X media. ¿Quién sería X media? La temperatura promedio del rango de temperaturas que usé para hacer el experimento. ¿Está? Por eso, cuando ustedes hagan el experimento, van a tener que tener eso en cuenta. ¿En qué rango de temperaturas les va a interesar hacer las estimaciones? ¿Sí? Y tengan en cuenta que las mejores estimaciones las van a tener cerca de la X media. A medida que me alejo, puedo hacer estimaciones, pero, bueno, van a tener menor precisión. Bien, eso es estimar. Ahora, ¿qué es hacer una predicción? Es decir, perdón, en este caso de estimación, vuelvo para que quede claro. Yo lo que voy a estimar es la cantidad promedio de sal que se va a disolver, digamos, a una determinada temperatura. En forma puntual, aquí, o por intervalo de confianza. En el caso de la predicción, lo que yo estaría diciendo es, en un próximo experimento, un valor posible de la cantidad de sal disuelta a una temperatura de, digamos, 40 grados, va a ser tal. ¿Cuál es tal? Reemplazo acá por 40 grados y calculo cuál es la temperatura, la cantidad de sal que yo predigo, según este modelo, que se va a poder disolver. Eso es hacer una predicción de un valor futuro de Y para un determinado valor de X. ¿Ah? Entonces, es un valor puntual de la variable. Y se puede hacer una estimación, perdón, una predicción puntual y también se puede calcular un intervalo ya de predicción. Antes era un intervalo de estimación, ahora hago un intervalo de predicción. ¿Con qué valor? ¿Con qué fórmula? Con esta fórmula. Esta fórmula es parecida a la anterior, pero fíjense que aquí figura el 1. Este 1, ¿sí?, en realidad es este valor de la varianza que lo sacamos como factor común, quiere decir que el intervalo de predicción va a ser de mayor amplitud que el intervalo de confianza. ¿Está? Porque estamos haciendo la predicción de un valor individual de la variable, no de un promedio. Sí. Disculpe, ¿podría poner ocultar en el mensaje para que pueda ver la fórmula? No pensaba. Ahora sí. Así es, gracias. Está. Lo mismo les voy a pasar, pero aquí sí. Yo pensaba que no lo veían a eso. Entonces, porque en general soy yo la que hace las presentaciones y no... Bueno, no la que las ve. El 1, el que les decía, y salvo este 1, la fórmula es la misma que para el intervalo de confianza. Pero al estar integrado así, esto quiere decir que la amplitud del intervalo de predicción va a ser mayor. Vamos a ver, en Infostat van a trabajar ustedes para estas cosas en general o pueden hacerlo para un valor en particular. Aquí tienen para calcular los intervalos de confianza y de predicción. ¿Sí? Y aquí les da el gráfico del intervalo de confianza y el intervalo de predicción. ¿Sí? ¿Cómo se ve? Así yo lo puse en distintos colores para que ustedes identifiquen lo que son las bandas de confianza, ¿sí?, estas rojitas,
y las bandas de predicción, que son las de color violeta. ¿Por qué? Porque la amplitud de la predicción es mucho mayor que la amplitud del intervalo de confianza. ¿Qué es lo que yo diría? Que si tengo una banda de predicción del 95%, quiere decir que el 95% de los valores, ¿sí? Espero que el 95% de los valores de la cantidad de sal disuelta a una determinada temperatura esté comprendido entre estas barras, ¿sí?, de predicción, estas bandas de predicción. En cambio aquí, la media, tengo una confianza del 95% que el verdadero valor de la media haya sido incluido en mi intervalo de confianza. Esa sería la forma de interpretar las bandas de predicción y las bandas de confianza. Uno es para la media y otro para todos los valores de la variable. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Creo que no, profe. Bueno. Profe, la banda de confianza es la que había dicho que es con respecto a la media. Exactamente, porque cuando yo hago la banda de confianza, en realidad estoy haciendo una estimación por intervalo de confianza de la media. Y en el otro estoy haciendo una predicción. Estoy tratando de predecir un rango de valores en el cual estaría contenido el 95% o el 99%, el intervalo que quieran, el tanto por ciento de los valores individuales de la variable. Esa es la diferencia entre las bandas de confianza y las bandas de predicción. ¿Está? Gracias. En realidad, aquí ustedes lo ven como una recta, pero estos son hipérbolas. O sea, esto es por el rango de valores que estamos tomando, pero a ver, voy a volver un poquito atrás. Aquí, la ecuación esta corresponde a una rama de una hipérbola. ¿Sí? Bueno. Y así como para el caso de las bandas de confianza, en el caso de las bandas de predicción, cuanto más me alejo también de la media, las predicciones son menos precisas porque aumenta la amplitud del intervalo de predicción. En este caso no se ve tanto, pero aquí en las bandas de confianza se ve más. En la banda de predicción también es más ancha aquí que alrededor del valor medio de la temperatura. Bueno, con esto terminaríamos regresión y me falta, les voy a explicar en poquito tiempo, otro tema que es interesante, que es el de correlación lineal, el análisis de la correlación, que es un tema muy diferente al de la regresión. O sea, nosotros estudiamos dos cosas, el análisis de regresión lineal y el análisis de correlación lineal. Son dos cosas diferentes, que tienen supuestos diferentes. El análisis de la correlación lineal lo que estudia es el grado y el sentido de la asociación lineal que hay entre dos variables aleatorias. Primera diferencia. Acá tengo dos variables aleatorias. En regresión tenía una variable aleatoria que era y una variable X que el investigador fijaba, ¿sí?, para hacer las observaciones. Entonces, X no era aleatoria, sino X era seleccionada por el investigador. En este caso, yo
sobre la misma unidad experimental, observo dos variables aleatorias. ¿De acuerdo? Aquí no se identifica ni se estima explícitamente un modelo para la relación funcional entre estas dos variables. Se supone que ese modelo es lineal, pero no quiere decir que exista una de las variables que es dependiente de la otra, sino que se relacionan linealmente, o sea, varían linealmente. Vamos a ver si podemos explicar eso un poco más claro. Entonces, cuando observamos dos variables que parecen sobre la misma unidad experimental, y eso de nuevo es importante, estas dos variables que parecen que están asociadas, podemos preguntarnos dos cosas. ¿Cuál es el grado de asociación entre esas dos variables? Y si la asociación que nosotros nos parece observar es verdadera, es real, o simplemente se da por el azar. Esas dos preguntas son las que en principio tendríamos que responder. Primero vamos a ir por el grado de asociación de las variables. Hay varias formas de medir si dos variables están asociadas. ¿Qué es lo que yo quiero medir cuando digo están asociadas? Quiere decir que cuando los valores de una variable cambian en un sentido, ¿cómo cambian los valores de la otra variable? ¿Está? Por ejemplo, si yo digo, los valores de la temperatura aumentan, ¿cómo van a cambiar los valores de la otra variable? Por ejemplo, si puedo medir la intensidad de el canto del grillo, ¿está? Entonces, cuando aumenta la temperatura, la intensidad del canto de los grillos, ¿aumenta o disminuye? Eso sería ver si las variables están asociadas. Cuando cambia una, ¿en qué sentido cambia la otra? ¿En el mismo sentido o en otro? Ahora, no quiere decir que los valores de una variable dependan de los valores de la otra, ¿está? Sino que simplemente medimos la variabilidad conjunta. ¿Qué es la variabilidad conjunta? Hay una forma de medir la variabilidad conjunta que se llama covarianza. Cómo varían los valores de una variable con respecto a los cambios de la otra. Esa medida se llama covarianza entre X y Y, entre las dos variables que estamos estudiando. El problema de la covarianza es que tiene unidades, ¿sí? Y que las unidades dependen de las unidades de medición de cada una de las variables. Entonces, la intensidad del canto del grillo, bueno, no sé en qué unidades se mide, porque es una intensidad de sonido, ¿sí? Que la puedo medir, por ejemplo, en decibeles. Y la otra variable es temperatura, que la mido en grados centígrados. Entonces, la covarianza va a estar, la magnitud de la covarianza va a estar dependiendo de la unidad de medida de esas dos variables. ¿Cómo nos liberamos de ese problema? Porque si yo cambio la unidad de medida, me va a cambiar el valor de la covarianza. Entonces, Pearson, que era un matemático y estadístico, definió un coeficiente de correlación lineal, ¿sí?, que es independiente de las magnitudes de las variables que están en estudio. ¿Cómo se calcula? Aquí tenemos la fórmula. Es la covarianza entre X y Y dividido la raíz cuadrada del producto de la varianza de X por la varianza de Y. No se preocupen demasiado porque no lo van a tener que calcular habitualmente. En las calculadoras científicas de ustedes
se calcula directamente el coeficiente de correlación, ¿sí? E Infostat también lo informa. O sea que ustedes prácticamente nunca van a, creo yo que nunca, van a tener que calcularlo. Pero sí es importante que sepan cómo se calcula. O sea, haciendo el cociente entre la covarianza y la raíz cuadrada de las varianzas, del producto de las varianzas de las variables. Bien, lo importante de esto es que este coeficiente de correlación lineal no tiene unidades, es adimensional. Entonces, no importa si yo mido una variable en centímetros o en metros y la otra variable en litros o en decilitros, el coeficiente de correlación va a ser el mismo valor. Esa es la importancia del coeficiente de Pearson. El rango de valores que toma el coeficiente es entre -1 y 1. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Si el coeficiente de correlación es distinto de 0, indica que hay asociación lineal entre las variables, que cuando una cambia en un sentido, la otra cambia también, ¿sí? Vamos a ver ahora en la cuestión del ciclo, ¿está? Pero si es distinto de 0, podemos decir que hay una asociación lineal. Pero no hay una relación de causalidad, es decir, los valores de una variable no hacen que la otra variable tome ciertos valores, como en el caso de regresión. Ahí sí, el valor de la temperatura era el que hacía que se disuelva más o menos sal, ¿sí? Aquí no. Entonces, si las variables siguen una asociación que no es lineal, el coeficiente de Pearson no la cuantifica correctamente. O sea, solamente sirve para medir asociación lineal. Ahora, si las variables no están correlacionadas, el coeficiente ρ siempre es igual a 0. Pero al revés, no es verdadera la afirmación. O sea, si ρ es igual a 0, no quiere decir que las variables no estén correlacionadas. Pueden tener otra correlación que no sea la lineal. Ahora, si el valor del coeficiente es cercano a 0, eso no es evidencia de que no haya correlación, sino que no hay correlación lineal. Puede ser de otro tipo de correlación, que esto no lo mide. El otro supuesto es que las dos variables siguen una distribución normal bivariada, o sea, una distribución normal conjunta de dos variables, es una función de dos variables. Esa función, no me importa que sepan la fórmula, no se asusten, pero fíjense que esta, al ser una función de x y y, incluye aquí, fíjense, el valor de ρ, que es justamente el coeficiente de correlación. Entonces, ese es el supuesto, que estas dos variables siguen una distribución normal bivariada. Ahora, ¿cómo sería la gráfica de esta función? La gráfica de esta función, al ser una función de dos variables, nos va a dar una superficie, ¿sí? Es como si fuera una campanita, ¿sí? Esto es visto de arriba, y si hacemos como lo que se llaman las curvas de nivel, ¿no es cierto? Vamos a ver que la proyección, si lo vemos desde arriba hacia abajo, la proyección de esta campanita sería en una superficie así, que son círculos concéntricos. Eso se obtiene así si ρ es igual a 0. O sea, no están correlacionados linealmente las variables. Ahora fíjense qué es lo que pasa si estas variables siguen una correlación positiva de 0,7. Si el coeficiente de correlación es 0,7.
Fíjense, los datos van a estar dispuestos en estas, como en estas elipses. Es como que la curva de la distribución normal se va como aplastando, ¿sí? Y su proyección está en el primer cuadrante del eje. ¿Por qué? Porque esta correlación es positiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando los valores de una variable aumentan, los valores de la otra variable también van aumentando. Cuanto más alto sea el valor del coeficiente de correlación, cuanto más se acerque a 1, esta, digamos, campanita así, va a estar cada vez como más achatada, ¿sí? Y la proyección va a parecerse más a una, digamos, a una línea recta en el extremo, digamos, cuando sea igual a 1. ¿Qué es lo que pasa si el coeficiente de correlación es negativo? ¿Sí? Los datos van a estar comprendidos en estas elipses. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando los valores de una variable aumentan, los valores de la otra disminuyen. Fíjense, aquí Y es alta y X es baja. Aquí X es alta y Y es baja. ¿Está? Entonces, hay una correlación negativa entre las variables. ¿Se entiende más o menos esto? Sí, sí, perfecto. Bueno, entonces, así medimos el coeficiente de correlación. Así medimos la correlación entre las variables. Ahora, la segunda de las preguntas era, si la asociación que nosotros observamos, ¿sí?, a partir de un gráfico, puede darse por el azar o es real, ¿sí? Para eso debemos hacer una prueba de hipótesis. ¿Cuál sería la prueba de hipótesis? Como nosotros no podemos calcular el verdadero valor del coeficiente de correlación porque no conocemos las varianzas ni la covarianza poblacional, si no conocemos los de una muestra, entonces nosotros lo que vamos a hacer es utilizar lo que se puede calcular, que es el coeficiente de correlación muestral que se llama R minúscula, ¿sí? Es el que estima al valor de ρ. Entonces, ¿cómo se calcula el coeficiente de correlación muestral? La covarianza de X por Y, que aquí tienen la fórmula, sobre la raíz cuadrada, en realidad son sumas de cuadrados estos, la suma de cuadrados de X por la suma de cuadrados de Y. Esta es una forma de calcularlo sencilla. ¿Está? Toda esta información ustedes la van a obtener con la calculadora. Y si no, utilizando Infostat. Ahora, ¿cuáles son las hipótesis que tendríamos que probar? La hipótesis nula va a ser el coeficiente de correlación es igual a 0 y las variables no están correlacionadas linealmente, o bien el coeficiente es distinto de 0 y existe una correlación significativa entre las variables. Esa prueba es importante hacerla. Entonces, ¿cómo se calcula el estadístico de prueba? Se puede demostrar, cosa que no vamos a hacer, pero por las formas de las distribuciones, porque nosotros tomamos muestras de poblaciones que suponemos que son normales, por eso les dije que las variables seguían una distribución normal bivariada, eso nos habilita a hacer una prueba de T para probar esta hipótesis. ¿Cómo sería la prueba de T? ¿Cómo se resuelve? Es el coeficiente de correlación muestral que calculamos según esta fórmula. Conociendo los datos podemos calcular R.
Entonces, aquí va el valor del coeficiente muestral calculado, menos el valor del parámetro que dice la hipótesis nula, que sería 0, dividido el desvío estándar del coeficiente de correlación, que se calcula con esta expresión. 1 menos 0 cuadrado dividido n menos 2. Bien. Este valor de t, ¿sí?, se debe comparar ¿con quién? Con un valor crítico, ¿sí?, de t, que lo vamos a buscar en la tabla, con n menos 2 grados de libertad y alfa sobre 2. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una prueba de qué tipo, unilateral o bilateral. Bilateral. Perfecto, una prueba bilateral, por lo tanto vamos a rechazar para valores menores o valores mayores que el valor crítico. Entonces buscamos con alfa sobre 2 en valor absoluto. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto con Infostat? Bueno, se calcula, se cargan los datos. Aquí está hecho por el peso de, esto creo que era el peso de bebés, y los quieren correlacionar con el tamaño, con el diámetro del tórax. Fíjense que el peso va a estar medido en kilos y el tamaño del tórax va a estar medido en centímetros. Estas son dos variables continuas, ¿sí?, que se puede pensar que tienen distribución normal y están medidas en unidades completamente diferentes. Nosotros no nos vamos a preocupar porque vamos a calcular un coeficiente de correlación de Pearson, que es adimensional. Entonces, yo lo que quiero saber es si para bebés de peso alto también tienen un tamaño de tórax más grande. Si esas dos variables están correlacionadas, pero lo que no voy a poder decir es qué determina el tamaño del tórax. ¿Es el peso u otra variable más? ¿Está? Entonces, no hay una causalidad, eso no lo vamos a medir, sino vamos a medir si las dos variables se presentan varían en el mismo sentido, por lo tanto el coeficiente sería positivo, o si cuando uno aumenta, el otro disminuye. ¿Está? Cuando una variable aumenta, la otra variable disminuye. Entonces vamos, fíjense, acá está regresión lineal, acá está análisis de correlación. Esto es lo que vamos a hacer. El coeficiente de correlación, vamos a seleccionar el coeficiente de Pearson, hay otros coeficientes, nosotros vamos a usar el de Pearson, y aceptamos. Esto es el reporte para el análisis. Fíjense que se da en una forma de matriz, ¿sí? Aquí tengo las dos variables, ¿sí? Y este valor es el valor del coeficiente de correlación que calcula directamente Infostat, ¿sí? Ese valor es de 0,78. ¿Qué otra información tengo aquí? Fíjense, este es el valor P de la prueba de hipótesis que dice, como hipótesis nula, que la correlación es igual a 0, ¿sí? Y aquí directamente resuelve y me da el valor P para esa prueba. ¿Qué tendríamos que hacer con la hipótesis nula con este valor P calculado? ¿Qué opinan ustedes? ¿Las variables están correlacionadas o no están correlacionadas linealmente? Y no se rechaza. No se rechaza la hipótesis nula, decís vos. Sí. Con 0,01, dependiendo un poco de cómo estemos trabajando.
si nosotros estamos trabajando con un alfa de 0,05, ¿sí? Este valor P me haría rechazar. Sí. Si estoy trabajando con un alfa de 0,01, no. Bien. ¿Está? Dependiendo entonces del valor de alfa. Supongamos que estamos trabajando con el 0,05, podríamos rechazar la hipótesis nula, ¿verdad? Entonces, nuestra conclusión sería que hay evidencia de que el coeficiente de correlación es distinto de 0, porque rechazamos la hipótesis nula. O sea, podemos decir que hay evidencia de que las variables están correlacionadas. Entonces, una cosita más. Nosotros decimos, las variables están correlacionadas. Ahora fijamos, tenemos que mirar el coeficiente de correlación. Este tiene dos informaciones, fíjense. Una es el signo. ¿Cómo es la correlación? ¿Qué signo tiene el coeficiente R? Positivo. Perfecto, es positivo, es 0,78. En principio quiere decir entonces que la correlación es directa, porque el signo es positivo. O sea, cuando el peso es mayor, el tamaño del tórax también se da mayor. ¿Sí? Y ahora vemos la magnitud del valor. Es positiva, sabemos que es significativamente distinto de 0, pero también tenemos que ver la magnitud. Cuanto esté más cerca de 1, este coeficiente de correlación me está indicando que la asociación es más estrecha entre las variables. ¿Está? Que están más asociadas las variables. Profe, entonces, sí. Perdón, usted cuando dice de la probabilidad asociada a la prueba de hipótesis, usted ve el 0,01 del tórax. ¿Por qué es justo del tórax, digamos, y no podría ser del peso, del tamaño? No, esa es, entre tamaño de tórax y peso. Esto es como una matriz. Fíjate, esta primera columna indicaría entre peso y peso cuál es la correlación. Esta diagonal, digamos, que no se lee. ¿Me explicó? Sí. Fíjate que hay una matriz que dice peso y peso. Esto no se lee. Pero entre peso y tamaño de tórax, esta primera columna te da el valor del coeficiente de correlación. Sí. Ahora, vamos a la segunda columna. Aquí tengo tamaño de tórax con peso. Esta columna me da el valor de P. Este valor de 1 no tiene sentido porque me daría para tamaño de tórax y tamaño de tórax. Pero no es eso lo que está. Exactamente. ¿Se entiende entonces cómo interpretar la matriz? Sí. Entonces, en la primera columna vos tenés el valor del coeficiente de correlación entre las dos variables, que lo leo acá abajo porque es peso, tamaño, y aquí para tamaño, peso, pero el valor P. Por eso me dice coeficiente barra probabilidades, para que vea. Primero coeficientes y en la otra columna probabilidades. ¿Sí? Hay que aprender a leerlo, o sea, si no te lo explican tenés que ir al manual. No es que es evidente. Y todavía hay que leerlo con cuidado, porque por ahí uno se olvida. Pero bueno, por eso se los explico aquí para que ustedes estén advertidos. Y lo podríamos, más allá, perdón, profe. Sí. Podríamos podríamos haberlo hecho al revés, por ejemplo, poner tamaño de tórax primero y después peso y va a ser lo mismo. Tal cual. Perfecto. Va a ser lo mismo porque justamente la correlación no hay una variable dependiente de la otra. Son dos variables. Les podés llamar X y Y, les podés llamar T y B o lo que sea, pero no es que una sea la regresora y el otro la dependiente. No es así. Son dos variables. Entonces, el orden en que las pongas te va a dar exactamente el mismo coeficiente de correlación.
no importa, como en regresión, que sí importa en qué eje ponías cada uno. Aquí, como no hay una dependencia de los valores de una con respecto a otra, no importa cuál sea el orden en que vos hagas el cálculo, te va a dar igual, porque estás viendo otro aspecto, otra cosa. Entonces, si a vos te interesa saber cuál es la respuesta de una variable, respuesta ante los cambios de otra, haces regresión, análisis de regresión. Pero a vos sí te interesa saber cómo varía una variable ante cambios de otra, sin que haya una dependencia, porque por ahí no depende una de la otra, pero sí están asociadas. Entonces medimos correlación. Muchas veces los médicos te dicen esto. Por ejemplo, la presencia o tal nivel de glóbulos rojos está asociado con una falta de hierro. Pero no te dicen que exactamente el nivel de glóbulos rojos depende de la falta de hierro, porque pueden ser muchas otras las causas, pero cuando hay glóbulos rojos bajos, probablemente haya también un bajo nivel de hierro. Y entonces lo que interesa en este caso es la asociación de las dos variables, pero no te está dando una causalidad. ¿Por qué uno está bajo? Porque pueden ser, qué sé yo, algún tipo de patología o alguna otra cosa que esté influyendo en el nivel de glóbulos rojos, pero en general suele haber una asociación entre esas dos variables. Cuando estamos estudiando ese tipo de cosas, entonces nosotros lo estudiamos a través del coeficiente de correlación. ¿Queda más o menos claro? Sí, pero sí. Bueno, estas son las conclusiones y bueno, esto también es importante destacarlo, que solamente en el caso del modelo de regresión que sea recta, ¿sí?, el coeficiente de correlación al cuadrado es igual al coeficiente de determinación. Pero esto es por la forma en que están definidos, sino que no es que uno tenga que calcular el coeficiente de determinación cuando está haciendo correlación. Son dos temas completamente diferentes y que se estudian para propósitos diferentes. Entonces, traten ustedes de verlo desde ese punto de vista y no confundan que tienen que calcular un coeficiente de correlación para saber si un modelo de regresión es adecuado. Eso no es así. Bueno, por mi parte yo termino la exposición, así que